Hola, queridas amigas, queridos amigos. Estamos ya en el capítulo 3 de Laudato Si y con un título muy fuerte, muy claro, muy determinante. Dice Francisco, la raíz humana de la crisis ecológica. Con lo cual descartamos que esto sea un capricho de la naturaleza y con lo cual descartamos que la raíz sea divina, que sea un Dios que está enojado, un Dios que nos castiga, y por eso tenemos la crisis ecológica. Entonces, la raíz es humana. Y cuando charlábamos así en general de este capítulo con Patricia, que celebramos que esté de nuevo con nosotros, recordábamos aquella constitución extraordinaria del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, gozo y esperanza. Y allá, en aquel entonces, los obispos, estamos hablando de 1965, fíjense qué interesante, 50 años antes de Laudato Si, los obispos, después de exaltar en aquel momento los avances de la ciencia y de la tecnología en su justa medida, advertían sobre dos riesgos. Uno es que se tomara la tecnología como la única verdad, como la única razón y explicación de la vida, de las cosas y del hombre. Y el otro riesgo, lo leo, dice, hay el peligro de que el hombre, confiado con exceso en los inventos actuales, crea que se basta a sí mismo y deje de buscar ya cosas más altas. O sea, la autosuficiencia. ¿Cuáles son entonces las advertencias que hacía el concilio en aquel momento? Ojo, porque esto se puede transformar en una suerte de única verdad y a la vez volverlo al hombre autosuficiente. Y en Laudato Si, en el capítulo 3, puntualmente en el número 106, Francisco, como dándole la razón a aquella advertencia del concilio, habla de la tecnocracia, del paradigma tecnocrático, o sea, haber transformado la tecnología en un reinado. Es el gobierno de la tecnología, es el reinado de la tecnología sobre la vida de la naturaleza, sobre la vida del hombre. Y lo expresa Francisco. El problema fundamental es otro, más profundo todavía, y es el modo como la humanidad, de hecho, ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y unidimensional. Y dice, la intervención humana en la naturaleza siempre ha acontecido, pero durante mucho tiempo tuvo la característica de acompañar, de plegarse a las posibilidades que ofrecen las cosas mismas. En cambio ahora lo que interesa es extraer todo lo posible de las cosas por la imposición de la mano humana. Esto supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta que lleva a estrujarlo hasta el límite y más allá del límite. La tecnocracia, por encima del ser humano, ya subestimando al ser humano, ya no creyendo en las posibilidades y en las capacidades del ser humano, está la tecnología. Y esta es la raíz, dice Francisco. Acá tenemos la raíz humana de la crisis ecológica que estamos viviendo. Ahora vamos a ir desarrollando las ideas que aparecen en el capítulo 3. Pero antes de pasarle a Patricia, quiero recordar a Pablo. Quiero volver sobre un texto de la carta a los romanos. En efecto, dice Pablo, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera hasta el presente gime y sufre dolores de parto. De estos dolores vamos a hablar, de la raíz de estos dolores vamos a seguir hablando, que al decir de Francisco es una raíz puramente humana. Gracias Luis por la bienvenida. Bueno, yo quisiera ser muy breve. Simplemente, como ya saben, y fue la intención de inicio de estos videos, es animarlos a que lean la encíclica. Con esto poco que podemos aportar nosotros no alcanza. Hay que sumergirse en el texto, sumergirse en el pensamiento de Francisco para entender, para comprender, para ubicarnos, para tener un pensamiento
crítico ante la realidad que nos rodea, la que vivimos, la que de ser tan cotidiana a veces pasamos por alto. El Papa por eso dice, no solo describamos los síntomas, vayamos a la raíz de todo esto. Describir los síntomas quizá lo podemos ver en los diarios, pero hay que encontrar la razón de por qué estamos hoy como estamos. Este capítulo, que va del 101 al 136, presenta un análisis de la situación actual, como decía Luis en la introducción, porque el Papa dice no solo miremos los síntomas, sino también las causas más profundas. El Papa dice, bueno, es justo apreciar y reconocer los beneficios del progreso tecnológico y su contribución a un desarrollo sostenible, pero la tecnología da a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Entonces, unos pocos tienen en sus manos semejante poder. Entonces, la humanidad necesita una ética sólida, una cultura y una espiritualidad que pueda contener todo esto y moldearlo. La mentalidad tecnológica dominante concibe toda la realidad como si fuera un objeto ilimitadamente manipulable. Es un reduccionismo que afecta a todas las dimensiones de la vida. La tecnología no es neutral, adopta cierta elección acerca de la vida social que se quiere desarrollar. El paradigma tecnocrático domina también la economía y la política. En particular, la economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito. Pero el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social. Confiar solo en la técnica para resolver todos los problemas supone esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial, visto que el avance de la ciencia y la técnica no equivale al avance de la humanidad y de la historia. Entonces es indispensable una valiente revolución cultural para recuperar los valores. Al colocar la razón técnica por encima de la realidad, este antropocentrismo moderno no reconoce la naturaleza como norma y como refugio. Entonces se pierde un poquito la posibilidad de comprender cuál es el lugar del ser humano en el mundo y su relación con la naturaleza. Cuando la forma correcta de interpretar el concepto del ser humano como señor del universo en realidad consiste en entenderlo como administrador responsable. La corrección del antropocentrismo desmesurado no se da pasando a un biocentrismo, o sea, al otro extremo, sino a una antropología adecuada, que mantenga en primer plano el valor de las relaciones entre las personas y la custodia de toda vida humana, que tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto, por ejemplo. Este relativismo práctico es la consecuencia de este antropocentrismo que decíamos recién. Todo se vuelve irrelevante si no sirve a los propios intereses inmediatos. Esta lógica explica cómo se alimentan mutuamente diversas actitudes que provocan al mismo tiempo la degradación ambiental y la degradación social. Cuando es la cultura la que se corrompe y ya no se reconoce alguna verdad objetiva o unos principios universalmente válidos, las leyes solo se entenderán como imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar. El Papa también nos habla de la necesidad de defender el trabajo, ¿no? En la ecología integral es indispensable integrar el valor del trabajo, dice. Todos deben tener acceso a él, porque el trabajo es parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. Y en cambio, dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es un mal negocio para la sociedad. Para que todos puedan beneficiarse realmente de la libertad económica, a veces puede ser necesario poner límites a quienes tienen mayores recursos y poder financiero. Toda una tarea. Habla también de la innovación biológica a partir de la investigación. Se refiere principalmente a la cuestión de los organismos genéticamente modificados como una cuestión de carácter complejo. En algunas regiones, dice, aunque su utilización ha provocado un crecimiento económico y ayudó a resolver problemas, hay dificultades importantes que no deben ser relativizadas. A partir de la concentración de tierras productivas en manos de pocos, por ejemplo. El Papa Francisco piensa en particular en los pequeños productores y trabajadores rurales, en la biodiversidad y en la red de ecosistemas. Entonces es necesario asegurar, dice el Papa, una discusión científica y social
que sea responsable y amplia, capaz de considerar toda la información disponible y de llamar a las cosas por su nombre a partir de líneas de investigación libre e interdisciplinaria. Quizá esto nos parezca muy grande, como muy lejos de nuestro lugar tan humilde en esta tierra, pero nos parece que todos podemos pensarnos en aportar un grano de arena a este cambio cultural, espiritual que el Papa pide. Es una gran conversión a entendernos como hermanos unidos, relacionados con nuestra casa común, al cuidado de esta casa común, y pensar qué cosas, qué pequeñas actitudes o grandes dentro de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro barrio, podemos llevar adelante para empezar con este cambio antes de que la tierra realmente se destruya más, y con ellos también nosotros. En tu canto, que en los prados descansen las almas, que aprendamos a ser como hermanos y que el agua bendiga mi día, que hoy sea una nueva partida, que transformes todas mis heridas, Jesús de la vida.